Nuevamente buenas tardes a todos, buenas tardes a los que nos ven por el video. Hoy vamos a continuar el tema que iniciamos la semana pasada. Empezamos hablando sobre el credo y estábamos haciendo una reflexión sobre la primera parte del credo que habla sobre el Padre, cómo Dios es único, no hay muchos dioses, no hay un Dios bueno ni un Dios malo, hay un solo Dios que es el creador de todas las cosas. Todo lo que hay viene de Dios, por lo tanto todo lo que hay tiene algo de bondad dentro de sí. Y Dios ha hecho no nada más este mundo, este universo que podemos ver y percibir con nuestros sentidos o con nuestros instrumentos científicos, sino que también ha hecho un mundo invisible, un mundo espiritual, donde hay otras criaturas, otros seres, a los que nosotros llamamos generalmente como ángeles, y que también son parte de esta realidad en la que vivimos y que toda viene de Dios. ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que hablábamos la semana pasada? Los que nos acompañaron. ¿Algo que no haya quedado muy claro? ¿Algo que quieran que abundemos un poquito más? Nomás porque, bueno, creo que cuando a veces se lee la coronilla o se lee como en iglesia, hay unas palabritas a veces que como que no es el mismo credo. Es una muy buena observación. En la iglesia latina, acuérdense que cuando decimos latina no quiere decir como hispana, quiere decir latina de latín, de la lengua de latín. Es decir, la iglesia que ha recibido el Evangelio de Roma. La iglesia latina tiene dos credos. El credo de los apóstoles, que es un poco más antiguo y es un poco más breve, y el credo niceno-constantinopolitano, o credo de Nicea y Constantinopla, es una palabrota, que es el que rezamos los domingos. El credo de los apóstoles también puede rezarse los domingos, de hecho la iglesia lo sugiere para el tiempo de Cuaresma y de Pascua, pero la mayoría de nosotros no sabemos muy bien el credo de Nicea y Constantinopla y no muy bien el credo de los apóstoles. Entonces por eso la prudencia ha indicado que al final no dice pues como la que hicimos en la iglesia, a veces me quedo aquí, güey, pero por aquí no tiene. Sí, el credo de los apóstoles acaba diciendo nada más: creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en la resurrección de los muertos y la vida del mundo. Okay. El perdón de los pecados, la resurrección de los muertos, amén. Algo así. Yo tampoco me lo sé muy bien. Pero aquí lo traigo escrito. Para el caso que es más antiguo, el credo de los apóstoles. ¿El de los apóstoles? Sí. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Sí. El credo de los apóstoles es anterior al credo niceno-constantinopolitano. Sí. Es más breve y es menos específico. Es un credo que habla más de mi relación con Dios que de la naturaleza de Dios. El credo de Nicea y Constantinopla habla más acerca de Dios como Dios mismo. Es un poquito más teológico y el credo de los apóstoles es un poquito más espiritual. Pero los dos básicamente dicen la misma cosa porque es la misma fe. Muy, muy buena pregunta, gracias. Y hay otros, mucho menos populares que esos dos, pero hay otros credos. Hay otras profesiones de fe diferentes. El credo de los apóstoles también se puede profesar a manera de preguntas y respuestas, que es lo que hacemos
El domingo de resurrección, cuando renovamos nuestras promesas bautismales, el sacerdote pregunta, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? Y decimos, sí creo. Y en Jesucristo, su Hijo único, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado y resucitó de entre los muertos y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, sí creo. Y después, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces también se puede hacer así, a manera de preguntas y respuestas. En los bautismos también así es como se hace la profesión de fe, a manera de preguntas y respuestas, siguiendo más o menos la estructura del credo de los apóstoles. Muy bien, pues vamos a continuar. Vamos a hablar hoy sobre la segunda sección del credo, donde empezamos a hablar sobre Jesucristo. Empezamos diciendo, creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Vamos a detenernos ahí. Así como hay un solo Dios, también creemos en un solo Señor, Jesucristo. La unicidad de Dios está relacionada con la unicidad de Jesús. Dios nos ha hablado de muchas maneras, pero solamente a través de Jesucristo Dios nos habló en persona, en la persona de su Hijo. Cualquier otro que venga a reclamar para sí una posición como la de Jesucristo, ya sabemos de antemano que no viene de Dios. Alguien que dice, es que yo soy como otro Jesús, no, estás perdido. Sí, hay quienes lo hacen. Digo, pero no muy popular en México. También. Pero bueno, ahorita está bien guardadito aquí. Amenaza con salir. Amenaza con salir, ojalá que no lo dejen. ¿De la zona C? Del presidente de México. Ah, el presidente de México. Oh. Bueno, También ya ha dicho que él es como Jesús. Oh, Bien modesto, ¿no? es modesto el hombre. Casi nada. Pero nosotros como fieles católicos sabemos que solamente hay un Señor Jesucristo, solamente hay un Hijo de Dios por naturaleza. Decimos que la salvación consiste en que Dios nos hace a nosotros por adopción lo que Jesús es por naturaleza. Jesús es el Hijo porque es el Hijo. Desde siempre y para siempre Jesús es el Hijo único de Dios. Nosotros podemos llegar a ser hijos e hijas de Dios porque Jesús nos lo permite. Porque la gracia de Jesús nos habilita, nos hace capaces de ser hijos e hijas de Dios. Pero por derecho no seríamos. ¿Sí? ¿Sí hace sentido? Somos adoptados. Somos hijos adoptivos. Y aunque eso en nuestra cultura del siglo XXI se suena un poquito como despectivo, como discriminar, este es el arrimado. La verdad es que no es así. Necesitamos entender que esta teología de la adopción de nosotros por parte de Dios en Jesucristo sale en una cultura, en una sociedad donde la adopción era algo muy diferente y donde el ser un hijo carnal de alguien es algo diferente. ¿A qué me refiero? En tiempos de Jesús, en la manera de pensar de ese tiempo y de ese lugar, básicamente en el Imperio Romano del siglo I, el padre, no la madre, el padre de la familia tenía un derecho absoluto sobre la esposa y los hijos, especialmente sobre los hijos.
es lo que eventualmente nosotros acabamos llamando la patria potestad. ¿Se han oído ese término? La patria potestad. Significa el poder del Padre. Eso significa patria potestad. El poder del Padre. Y el poder del Padre era absoluto. El Padre tenía la capacidad, el derecho de tomar a uno de sus hijos y venderlo como esclavo. Peor aún, tomar a uno de sus hijos pequeñitos, bebitos, y llevarlo al monte y dejarlo a que se lo comieran las fieras, o se muriera de frío. ¿Por qué? Porque no me cae bien, porque es otra boca que alimentar y no me va a alcanzar, porque es niña y yo no quería una niña, yo quería un niño, porque tiene algún defecto, porque por su culpa se murió mi esposa, por cualquier motivo. No tenía que darle explicación a nadie. Podría decir, yo a este niño no lo quiero, lo abandono y que se muera. Así funcionaba la sociedad. No es que fueran crueles, inhumanos. A nosotros así nos parece porque nosotros pensamos diferente, pero así era la manera en que funcionaba la sociedad en ese tiempo. Entonces, el ser hijo de sangre de alguien, pues no era garantía de nada. Sin embargo, el que un padre adoptara a un hijo o a una hija establece una relación irrevocable. Una vez que se termina el proceso de adopción y queda la adopción final, no se puede deshacer, no se puede anular, no se puede... el padre adoptivo no puede decir, ay, siempre no, sácate, arrimado, no. Acaba teniendo el hijo adoptivo más derechos que el hijo de sangre. Y la manera en que ellos entendían esto es, al hijo de sangre lo recibiste y te tocó lo que te tocó. Y si tú tienes alguna razón para rechazarlo, pues bueno, o sea, tú tienes la autoridad como hombre, tienes la autoridad de hacerlo. Pero al hijo adoptivo, a la hija adoptiva, tú la escogiste. Así es que ahora te aguantas. Vendría siendo como la misma, más o menos la misma idea de acoger al forastero. Tenía más valor el acoger al forastero que a la propia familia. Sí. Era una manera de hacer que las relaciones fuertes vayan más allá de la familia de sangre. Porque era una manera de balancear. La familia de sangre significaba todo. Pero estos dos contrapesos de el forastero es tan importante como tu familia, el hijo adoptivo tiene más derechos que el hijo de sangre, es una manera de no dejar que eso se encierre sobre sí mismo y que acabe siendo nada más mi sangre y me vale todo lo demás. Pero así debemos de entender nuestra adopción con Dios. Dios nos ha escogido en Jesucristo y Dios no se va a desdecir. Obviamente Dios no se va a desdecir tampoco de la filiación de su Hijo muy amado. Pero el que nosotros seamos hijos adoptivos nos da una garantía. Nos da la garantía de que Dios no nos va a rechazar nunca. Pero el ser hijo de Jesús es distinto. Porque dice el credo que Jesús nace del Padre antes de todos los siglos. Antes de que el tiempo existiera. A nosotros nos cuesta mucho trabajo imaginar cómo es una realidad sin tiempo. Siempre estamos, cuando pensamos en una realidad, siempre tiene, aunque sea implícita, aunque no se mencione, pero siempre se tiene la noción del tiempo. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cómo se imaginan ustedes que va a ser el cielo? Bonito. ¿Y qué más? ¿Qué va a pasar en el cielo? Van a estar todas las gentes que ya se murieron, que son nuestros parientes Ok. y amigos.
¿Y qué más? No va a haber sufrimiento. No va a haber sufrimiento, muy bien. ¿Y qué vamos a hacer en el cielo? Alabar al Señor. ¿Cómo lo vamos a alabar? Con canto. Con cantos. Ok. ¿No se han fijado que la música tiene un tiempo? No puedes cantar a menos de que hagas un sonido primero y luego otro y luego otro y luego otro y luego otro. Ah, en el coro hay algunos que sí lo hacen. Bueno, Se salen de sin comentarios, se salen de tiempo, pero de todas maneras, aunque vaya chueco, hay un tiempo. Pero, ¿cómo cantamos sin tiempo? Es que vamos a ir a saludar a todos. ¿Cómo los vas a saludar? Primero a uno y luego al otro. Ahí hay tiempo. Ahí hay tiempo. Entonces, todas estas imágenes que tenemos de cómo es la vida en la eternidad están expresadas en términos del tiempo y del espacio. Creemos que el cielo es un lugar, ¿sí? Pero la relación que hay entre el Padre y Jesucristo es desde antes que Dios creara el espacio y el tiempo. Porque el espacio y el tiempo son también criaturas de Dios. Dios las hizo. Dios hizo el tiempo, por lo tanto, Dios está fuera del tiempo. Dios hizo el espacio, por lo tanto, Dios está fuera del espacio. Pero en el principio, cuando no había nada, Dios ya era. Correcto. ¿Y Dios crea a Jesús o Dios ya es con Jesús? Dios ya es con Jesús. Por eso decimos antes de todos los siglos. Y esa es una manera en que los primeros cristianos estaban tratando de ensamblar, de pelearse con las ideas. Que luego acabaron peleándose unos con otros, pero primero peleándose internamente con las ideas para tratar de explicar. Y sí hubo quienes pensaron que Jesús era la primera creación del Padre. Que en un instante, aunque fuera nada más un instante, el Padre creó a Jesús, entonces en un instante no había Jesús y en el siguiente instante sí había Jesús. Entonces, esta era la bumper sticker de esa idea. ¿Se han visto las bumper stickers? Las calcomanías que van en la defensa del carro, que tienen una frase así muy ingeniosa, corta, para dar esa idea claramente y que te acuerdes de ella. El bumper sticker de las personas que pensaban que Jesús había sido creado era este: hubo un momento en el que Él no era. Hubo un momento en el que Él no era. Él refiriéndose a Jesús. Y en el siguiente momento Dios lo creó. El representante más famoso de esta postura, de esta idea, era un sacerdote de la ciudad de Alejandría que se llamaba Arrio. Y sus ideas se llaman arrianismo. Y el arrianismo realmente nunca se extinguió. El arrianismo siguió evolucionando durante toda la historia y ha resultado en corrientes de pensamiento y grupos como los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová piensan que Jesús no es Dios como el Padre, que Jesús es o un ángel o un ser divino, o de alguna manera, como quieran llamarle, pero es una criatura. La más perfecta y la más grande y la más excelsa de todas las criaturas, pero una criatura. Eso no es lo que creemos los católicos. Los católicos creemos que nunca hubo un momento en el que Jesús no fue. Por eso decimos creado antes de todos los siglos. Y después
confirmamos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Por cierto, de esas tres frases, la primera la agregamos en Occidente. El credo original decía nada más, nacido del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, sin el primer Dios de Dios. La verdad es que es un poco redundante, porque si vamos a decir Dios verdadero de Dios verdadero, pues como que la primera no hace falta. La podemos decir, no estamos diciendo nada incorrecto, por supuesto. Pero después decimos engendrado, no creado. Engendrado, no creado. Es decir, ¿cómo recibe Jesús su ser del Padre? El Padre lo engendra. No lo crea, lo engendra. Y aquí nos podemos meter en complicaciones medias macabras de cómo es que el Padre engendra a Jesús, o al Hijo, porque ahorita todavía no hay Jesús. Ahorita Jesús todavía no se encarna. El Hijo de Dios todavía no se encarna. Y el Evangelio de San Juan, en su primer capítulo, que es el prólogo del Evangelio, comienza así. En el principio era la palabra, y la palabra estaba frente a Dios, y la palabra era Dios. Lo que traducimos como palabra, que otras traducciones traducen como el verbo, ¿sí se han oído que Jesús es el verbo de Dios? ¿Que Jesús es verbo no sustantivo? No, ese es otro. No, pero incluso para pedir posadas decimos que María va a ser madre del divino verbo, ¿verdad? Okay. Porque la palabra en latín se dice verbum. En latín verbum no es nada más un verbo, como caminar, escribir, correr, jugar. Cualquier palabra es un verbum. Entonces, por eso se queda el vicio de querer usar la misma raíz del latín y decir que Jesús es el verbo, pero una mejor aproximación a lo que dice Juan es decir que Jesús es la palabra. Porque Juan, como todos los demás escritos del Nuevo Testamento, se escribió ¿en qué idioma? En griego, muy bien. Entonces, la palabra que Juan utiliza para describir lo que nosotros leemos como palabra o como verbo, en griego Juan utilizó la palabra logos. Logos. Que es la misma raíz de donde viene palabras como biología, bios, logos, el estudio, el tratado, la discusión, el hablar sobre la vida, o geología, ¿verdad? El estudio, la discusión, la conversación sobre la tierra, geos, logos. Y así todas las palabras que terminan en logía se refieren casi siempre a una ciencia, a un tratado, a un estudio, a una conversación sobre algún tema. Entonces Jesús es el logos de Dios. Jesús es el agente de Dios que le da orden al universo. Así como la biología le da orden a lo que sabemos acerca de los seres vivos y la geología le da orden a lo que conocemos acerca de la tierra, el logos de Dios le da orden y sentido al universo. Logos sigue significando algo parecido a la palabra, pero es más que palabra. Es palabra, es idea, es concepto, es visión. No es nada más la palabra expresada, también es el origen de la palabra, la idea de la palabra. Entonces, los teólogos a lo largo de muchos siglos se han preguntado, bueno, ¿cómo es que el Hijo es el logos? ¿Cómo es que el Hijo es la palabra? Les
voy a pedir que hagamos un ejercicio. Imagínense una manzana. Levanten la mano si se imaginaron una manzana roja. O si se imaginaron una manzana amarilla o verde. También. ¿Se imaginaron nada más cómo se ve la manzana o también se imaginaron cómo se siente al tacto? El sabor. El sonido de darle la mordida a la manzana crujiente, ¿verdad? Pero no todos se imaginaron lo mismo, ¿verdad? Porque hay muchas manzanas y cada quien se imagina nada más lo que podemos imaginarnos con nuestra imaginación limitada de nuestra propia experiencia que tenemos con las manzanas, porque a lo mejor hay variedades de manzanas que ni siquiera conocemos. Ahora imagínense que Dios se imagina una manzana. El conocimiento de Dios es perfecto, es total. Dios conoce a la manzana exactamente como la manzana es. La idea que tiene Dios de la manzana es perfecta. Es tan perfecta que no hay manera de distinguir a una manzana de la idea que tiene Dios acerca de la manzana. ¿Sí hace sentido eso? La idea que Dios tiene en su mente de la manzana es idéntica a la manzana que existe. De hecho, por eso existe la manzana, porque Dios la pensó. La textura, el color, El sabor. Y Dios se puede imaginar todas las manzanas que existen y que van a existir. De hecho, así recibimos nosotros nuestro ser, porque Dios piensa en nosotros. Somos el pensamiento de Dios. Ahora imagínense esto. Imagínense que Dios se imagina a Dios. Dios se imagina a sí mismo. Si Dios puede imaginarse cualquier cosa, Dios también puede imaginarse a sí mismo, ¿no? Y la idea que Dios tiene sobre sí mismo, pues es exactamente igual a Dios mismo. Entonces, esa idea expresada, logos, es la imagen exacta de Dios. Ese ejercicio que hace Dios de pensar en sí mismo, que lo hace desde toda la eternidad, engendra una segunda persona totalmente igual a la primera. Y porque la primera es la que piensa y la segunda es la que es pensada, por eso utilizamos las palabras, le decimos a la primera el Padre, a la segunda el Hijo, y el Padre al pensar en sí mismo engendra al Hijo. No se me pierdan. No se me pierdan. ¿Sí? Toda comparación tiene sus límites, porque Dios es más. ¿Se acuerdan que habíamos dicho la semana pasada que Dios siempre es más? Bueno, esta es una manera muy humana y muy limitada de más o menos intentar una explicación de cómo funciona esto de que el Padre engendra al Hijo. Bueno, no se me pierda. No se me pierda. Entonces quedamos en que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios Hijo, porque es verdadero Dios. Ahorita vamos a ver cómo lo descubrimos. Porque si ustedes buscan en su Biblia a Jesús diciendo yo soy Dios, no van a encontrar un pasaje de la Biblia que diga eso. Jesús va a decir cosas como las que escuchamos al principio. El Padre y yo somos lo mismo. El que me ve a mí ve al Padre. ¿Verdad? Pero nunca va a decir yo soy Dios. Y la Biblia nunca va a declarar Jesús es Dios
como el Padre es Dios. Lo va a hacer de una manera indirecta, lo va a hacer de una manera oblicua. Incluso ese primer versículo del Evangelio de Juan, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Esa es la traducción preferida, pero realmente si nos ponemos a revisar honestamente el texto, la traducción que hacen los testigos de Jehová también es válida. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era divina. El griego también funciona para traducirse así. ¿Estás diciendo que la traducción de los testigos de Jehová funciona? Estoy diciendo que la traducción de los testigos de Jehová no es completamente errónea. Porque en griego los artículos son muy importantes y ahí no hay un artículo. O sea, ahí no dice y la palabra era el Dios. Entonces, ¿cómo nos vamos a pelear? Pues no nos peleemos. No nos peleemos. Qué ganas de pelear traes, hombre. Ahora, esto es algo muy, muy central en nuestra fe. Pero la razón por la que creemos esto no es porque dice Juan 1:1. Acuérdense que nosotros no somos una religión de libros. Somos una religión de testigos. No creemos en Jesús, que es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, porque dice el libro. Creemos eso porque eso nos dijeron los que nos dieron la fe. Ahorita regresamos a eso. Y dice, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Cuando estaban las discusiones con Arrio, que era el que decía que Jesús no es Dios, el campeón del otro lado era un diácono, también de Alejandría, que se llamaba Atanasio. Por cierto, su fiesta fue ayer. San Atanasio de Alejandría. En ese entonces era diácono, después llegó a ser obispo, y como Alejandría es Alejandría, pues realmente era patriarca de Alejandría. Pero en ese tiempo era diácono de Alejandría. Cuando el emperador llamó a los obispos de todo el imperio para decir, pónganse de acuerdo porque no voy a tolerar más pleitos entre ustedes de que sí es Dios, de que sí no es Dios. No me importa lo que crean, pero crean una sola cosa. Entonces, el emperador llamó a los obispos del mundo a que se reunieran en concilio en la ciudad de Nicea, que era cruzando el charco de Constantinopla, cruzando el estrecho del Bósforo. Hagan de cuenta Los Ángeles y Thousand Oaks. Algo relativamente cercano. En el concilio, Arrio y sus partidarios estaban proponiendo un credo que decía que el Hijo es de una naturaleza similar a la del Padre. En griego eso se dice homoiousios, parecida, una naturaleza parecida. Pero Atanasio dijo, no es homoiousios, es homoousios, de la misma naturaleza del Padre. Una sola letra, una sola i, en este caso es griego, entonces iota, una sola iota, era la diferencia entre creer como cree la iglesia y creer en contra de lo que cree la iglesia. Entonces de ahí viene esa frase del credo, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. O sea, exactamente de lo mismo que es Dios, de lo mismo es Jesús. ¿Okay? Y luego sigue, por quien todo fue hecho. ¿Qué creen que significa esta frase? Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que todo se hizo por amor a Por el Padre. Que todo se hizo por amor al Hijo. Ujú. O sea, todo se hizo, digamos, por... Para complacencia del Hijo. con la intención de complacer al Hijo. Ujú. Sí, sí significa eso. ¿Qué más puede significar? De entrada pareciera que dijera por quien nacido del Padre, por quien todo fue hecho, o sea que el Padre hizo todo, Ujú. y también suena como esto se hizo, el Padre hizo todo por Jesús, Pensando en el pensando en el Hijo. Sí. Ujú. Si Él nos considera sus hermanos, entonces piensa en nosotros. Pensando. También. Ujú. Ujú. Entre la manzana. Cuando yo digo que la Mona Lisa fue pintada por Leonardo da Vinci, ¿qué estoy diciendo? Que la Mona Lisa fue pintada por Leonardo, ¿no? Que Leonardo da Vinci fue Fue el que pintó la Mona Lisa, ¿no? Entonces, si digo que creo en un solo Señor Jesucristo, ya era por quien todo fue hecho. ¿Qué estoy diciendo también? que Jesús también es creador. Que Jesús también es el creador. Dice la Escritura, todo fue hecho por Él y para Él. La distinción es importante. Lo que estábamos diciendo al principio, todo fue para darle gusto al Hijo. Pero la Escritura también dice, todo fue hecho por Él Por el Hijo. y para Él. El Hijo también es el creador. No nada más el Padre. Es como el padre cuando hace una casa, le hace la casa, ok, porque se le va a dar al hijo también. Pero en este caso el Hijo también construyó la casa. El Hijo también estaba involucrado en construirla. También es un papá, también es un papá. No, también Él es Dios, o sea, ahí es donde, disculpe la No, no, pero no, sí. donde dijo como también, o sea, la palabra que dicen los testigos de Jehová, que Jesús no es Dios, es solamente un portador, Ajá, pero Jesús es Dios, ajá. porque ahí dice, cuando Él le preguntan, o sea, del Padre, los apóstoles, y dice, o sea, cuando dice tanto tiempo que estoy aquí con ustedes, yo, no, o sea, Que quieren no ver me al conocen, Padre. quieren ver al Padre, o sea, están viendo al Padre y al Hijo Ujú. al mismo tiempo, Ujú. que es Dios, o Exacto. sea, no pueden decir que Él no es Dios. Ujú, ujú. Y aquí lo que el credo está tratando de hacer es exactamente correcto. Lo que el credo está tratando de hacer es que no le atribuyamos a diferentes personas de la Santísima Trinidad roles completamente diferentes y separados, ¿sí? Si decimos que nada más el Padre es creador, no es lo que Dios nos ha revelado en la Escritura y en la experiencia de la Iglesia. Y si creemos que nada más el Hijo es redentor, eso tampoco es lo que nos revela la Escritura. Dios se presenta a sí mismo como redentor de su pueblo, no nada más Jesús. Entonces, esta frasecita que está ahí metida como colada en un huequito, lo que nos quiere hacer es recordarnos que todo lo que creemos del Padre, también lo creemos del Hijo. Todo lo que creemos del Padre, lo creemos del Hijo, porque el Padre y el Hijo, como personas de la Santísima Trinidad, no tienen absolutamente ninguna diferencia. Lo único que las distingue es que uno es el Padre y el otro es el Hijo. Pero de ahí en fuera, todo lo que creemos del Padre, también lo creemos del Hijo. ¿Ok? Ahora bien, todo lo que creemos del Padre lo creemos del Hijo. Entonces el credo nos toma y nos da una zarandeada porque nos manda exactamente al otro extremo.
que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y de hecho aquí hasta nos inclinamos ante las siguientes palabras. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Porque ese Dios grande, infinito, todopoderoso, el que creó todo lo que existe, todas las galaxias y las estrellas y los eclipses y las plantas y los animales y las flores y las montañas y los océanos y todo, el que creó todo, decidió hacerse chiquito, pequeñito, del tamaño de una célula y venir a hacer su casa en el vientre de una muchacha. Y vivir una vida total y completamente humana. Para hacer eso, el Hijo, al encarnarse en Jesús, tuvo que hacer un lado un montón de cosas. Porque Dios todo lo sabe. Y el Hijo es Dios. Entonces el Hijo todo lo sabe. Pero una persona humana no lo sabe todo. Una persona humana no sabe qué va a pasar mañana. Y eso es algo fundamental de nuestra experiencia como personas humanas. El no saber cómo vamos a vivir el día de mañana. Si supiéramos cómo vamos a vivir el día de mañana y el que sigue, seríamos criaturas completamente diferentes. ¿Verdad? Entonces, para decir que Jesús se hizo hombre, 100% hombre, verdadero hombre, tenemos que aceptar que Jesús voluntariamente hizo a un lado un montón de beneficios que tenía como Dios. Dice San Pablo en la carta de los Filipenses, Cristo, a pesar de su condición divina, no quiso aferrarse a las prerrogativas, a los beneficios de su condición divina, sino que se vació a sí mismo. Y se hizo hombre. Tomó la forma de esclavo. El que tenía la forma de Dios decidió tomar la forma del esclavo. Y dice Pablo, y pasando como un hombre cualquiera, o sea, Pablo es bien preciso, ¿sí? Jesús no era un hombre superdotado, Jesús no era un hombre sobrenatural, Jesús era un hombre, con todas las experiencias de un ser humano. ¿Cómo funciona eso? No tenemos la más remota idea. ¿Cómo le hace Dios para vaciarse de sí mismo y tomar una naturaleza humana y encajar las dos en una sola persona? No tenemos la más remota idea, y el que pretenda que la tiene está completamente alucinado, ya le hizo daño tanta droga que toma. Por eso, ante estas palabras, nos inclinamos. Porque este es el misterio. Este es lo más profundo del misterio de Jesucristo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. No tenemos ni por dónde sacarle hebra a la madeja. Este es un misterio total. Total. ¿Qué significa? ¿Que no podemos reflexionar sobre ello? No, claro que podemos reflexionar sobre ello. ¿Qué significa que eso no nos puede inspirar? Claro que nos puede inspirar. Todos estamos llamados a hacer algo así, no igual, pero algo así muchas veces, de vaciarnos de nosotros mismos, de nuestros intereses, de nuestros gustos, de nuestros proyectos, por amor a alguien.
la esposa por amor al esposo, el esposo por amor a la esposa, los padres por amor a los hijos. Idealmente, y Dios me conceda conocer a muchos, pero también es lo que el sacerdote hace en favor del pueblo, vaciarse de su propio proyecto de vida y aceptar un proyecto de servicio. Ujú. Dios me conceda conocer a muchos. O a uno, aunque sea. No, no es cierto, sí conozco algo. Pero este es el misterio de misterios, que Jesús, siendo Dios, dijo a un lado la divinidad, sin dejarla, sin cambiarla, sin perderla, uniéndose, sin revolver, a una naturaleza humana, en una unión perfecta, en una sola persona. Por eso decimos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. No es 50 y 50. Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Pero en su experiencia humana, Jesús tuvo que hacer a un lado las prerrogativas de su naturaleza divina. Porque si no lo hubiera hecho, pues no hubiera vivido una experiencia humana, una existencia realmente humana. ¿Sí hace sentido eso? Por eso Jesús pudo ser tentado en el desierto. Porque Jesús hizo a un lado su divinidad. ¿Qué es la definición de pecado? Pues ir en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Pues si Jesús es Dios, sería ridículo que el diablo quisiera que Dios y fuera en contra de la voluntad de Dios. Pues si Dios quiere convertir las piedras en pan, pues esa es la voluntad de Dios y por lo tanto no es un pecado y por lo tanto la tentación no hace sentido, ¿verdad? Las tentaciones del demonio no hacen sentido si Jesús no tiene una voluntad humana, que puede ir en contra de la voluntad divina. Que existe la oportunidad porque Jesús así lo hizo, haciendo a un lado su divinidad, poniéndola en pausa, vamos a decirlo así, o dejando que tome el asiento de atrás en su vida y viviendo una vida completamente humana, sin dejar de ser Dios, dándose a sí mismo la oportunidad de también ser verdadero hombre. Vuelvo a decir esto, ¿cómo funciona? No hay ni por dónde empezar. Ni por dónde empezar. No tenemos absolutamente nada con que compararlo. Es algo completamente ajeno a nuestra experiencia humana. En una ocasión tuve la experiencia de tener esta conversación con un niño de catecismo que decía que chiste que Jesús poder seguir los mandamientos sin fallar porque era Dios. En cambio nosotros que somos humanos pues fallamos, y ese es donde yo le explicaba al muchacho, ese es el punto. Jesús era hombre 100%, con las mismas necesidades que uno, el frío, el calor, el hambre, todo, y también las mismas carencias, lo que a veces te empuja a hacer un pecado como de robar, las mismas cosas. Era hombre 100%, y es ahí donde es muy complejo querer explicar más a profundidad, porque como si uno es difícil de entender cómo funciona vaciarse de Dios y ser 100% hombre, sin tener un poco de Dios. Verlos, por ejemplo, los milagros, dices, no, pues es que a Dios, por eso hacen los milagros. ¿Cómo le funciona? Ese es un tema muy complicado. Nos vamos a echar aquí un par de horas. Hablar de los milagros de Jesús es un tema complicado. O sea, el punto de vaciarse de Dios para ser 100% hombre, pero a su vez también era Dios. A su vez también Por era eso Dios. se podía hacer los milagros. Maybe. A lo mejor, o sea... Hacía los milagros porque el Padre escuchaba su oración.
Y la gente los... Algo por ahí va, ¿sí? Por ahí va. Y porque nosotros estamos acostumbrados a entender un milagro como algo que va en contra de las leyes de la naturaleza. Pero en la mentalidad del pueblo de Israel en el siglo I, lo que la palabra que utilizaban, semeya, no es lo que nosotros entendemos como un milagro, sino como un signo. El milagro es un signo, no es por lo espectacular del milagro, sino por lo que significa, por el mensaje que trae detrás. Y obviamente el mensaje que trae detrás, todo milagro es Dios está con nosotros. Entonces, ¿por qué Jesús puede hacer milagros? Porque Dios quiere decir a través de él que está con nosotros. Obviamente es más complicado que eso, pero bueno, podemos conformarnos con esto por el momento. Pero lo que es importante de esto que nos está platicando Salvador, de que este muchacho del catecismo dice, bueno, ¿y eso qué chiste? Este muchacho, al hacer esta pregunta, está mostrando una sabiduría mayor que la de muchos teólogos. Porque todo esto no tiene ningún sentido si nada más es acerca de Jesús. Jesús ya era Dios. Jesús no necesitaba hacer nada de esto. Jesús no es más chido por haberse encarnado en el vientre de María. Jesús ya era Dios. Entonces, no es acerca de lo que Jesús es acerca de lo que eso significa para nuestra salvación. De lo que Él hace por nosotros. Y de lo que Él hace por nosotros. Entonces, ¿qué significa que el Hijo de Dios se haya encarnado en uno de nosotros para nuestra salvación? Lo que significa es que... Qué importante soy. Qué importante soy. Que Dios va a hacer algo completamente extravagante, único e inexplicable por mí. También significa que Dios y el ser humano son compatibles. Él nos creó, tiene que ser. ¿Alguna vez han tratado de meter un tenedor al horno a microondas? No. ¿Qué pasa? Explota, se chispa, se incendia, porque el metal y las microondas no son compatibles. No pueden estar juntas. Dios y el ser humano somos compatibles porque Jesús lo demostró. Porque en Jesús la divinidad y la humanidad coexisten perfectamente. Entonces, si Dios pudo venir a Jesús, Dios también puede venir a mí. No a encarnarse y hacerme que yo sea Dios, por supuesto. Pero puede venir a mi corazón y habitar conmigo. Y estar conmigo. Por eso lo podemos recibir. Lo podemos recibir. Eso es importante. Esa es la razón. Para que yo pueda experimentar en mi vida la presencia de Dios total, completa. No una imaginación, no un sentimiento, no una fantasía. La presencia de Dios real en mi vida. Es posible porque la presencia de Dios real estuvo en la vida de Jesucristo. Eso demuestra que es posible. Entonces, todo esto que creemos, debemos de verlo a través de esa lente, porque esa es la lente a través de la cual Dios lo hizo. ¿Sí? No es que Dios sea muy chido, sí es, pero ese no es el punto. Dios no tiene que demostrarle a nadie lo chido que es. Dios hizo todo esto por nosotros y por nuestra salvación. Aquí lo dice. Que por cierto aquí dice nosotros los hombres, pero debemos de entender que en griego hay dos palabras que traducimos como hombres, andros y anthropos. Andros quiere decir varón, ¿verdad? Macho, masculino. ¿Okay? Anthropos quiere decir ser humano. Por eso cuando estudiamos antropología, estudiamos la cultura de hombres y mujeres.
Entonces aquí estos hombres por quienes se encarnó Jesucristo no son los andros, son los anthropos. ¿Sí? Entonces pudiéramos traducir mejor que por nosotros los seres humanos y por nuestra salvación bajó del cielo, para que las mujeres no se sientan excluidas. Es que yo estoy nomás digo el credo y lo digo por los hombres. No, son los seres humanos. Los seres humanos. Y de hecho, cuando dice que se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, sigue utilizando anthropos en antropizantá. Se hizo ser humano. Por supuesto que se tuvo que hacer un ser humano concreto. Y este ser humano resulta que era un varón. Pero eso no excluye a las mujeres. Porque ese no es el punto. El punto no es que se hizo varón. El punto es que se hizo humano. ¿Vamos bien? ¿Preguntas? Sigue el credo diciendo, y por nuestra causa, o sea, también por nosotros, fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. En el credo solamente aparecen dos seres humanos. María, la Virgen, en quien se encarnó, y Poncio Pilato, bajo cuya autoridad fue crucificado y murió. La razón por la que están estas dos personas es para ponerle las rayas de la cancha a la vida histórica de Jesús. Porque nosotros no creemos en un personaje mitológico que nos imaginamos que existió y que hemos armado leyendas, ¿no? Creemos en un ser humano que existió, histórico. Nació de esta mujer y murió bajo la autoridad de este hombre. Entonces, aquí el credo lo que nos está diciendo es: creemos en una fe que está asociada con la historia. Porque creemos en una fe que está asociada con tu historia y con mi historia también. Porque si Jesús se hizo hombre en la historia, también Jesús se puede hacer presente en mi historia. No nada más en mi imaginación y en mi pensamiento y cuando me vengo a meter a la capilla del Santísimo. No, Dios se puede hacer presente en mi historia todos los días, en mi vida cotidiana. ¿Por qué? Porque es el Señor de la historia. Y se padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Fíjense que este credo de Nicea-Constantinopla no utiliza la palabra muerte. Padeció y fue sepultado, lo cual implica que murió, pero no lo dice explícitamente. Y resucitó, lo cual también implica que había muerto, pero tampoco lo dice explícitamente. El credo de los apóstoles sí lo dice. Fue crucificado, muerto y sepultado. Pero aquí nada más dice que padeció y fue sepultado. ¿Por qué? Porque el credo, y esto no significa que el credo de los apóstoles esté mal, pero este credo en particular, este credo de Nicea-Constantinopla, quiere tratar sobre nuestra fe y sobre nuestra relación con Dios. Y nuestra fe y nuestra relación con Dios tienen como consecuencia la victoria sobre la muerte. De manera que la muerte no tiene por qué preocuparnos. No hace falta ni siquiera mencionarla. La muerte está derrotada. Se entiende, padeció y fue sepultado porque lo mataron y resucitó porque estaba muerto. Pero lo importante es que Jesús resucitó del sepulcro, no que estuvo muerto en él. ¿Sí hace sentido? Sí. Ahora, la resurrección de Jesús es algo también muy único
que tampoco hemos visto, ni siquiera en situaciones como la resurrección de Lázaro, o la resurrección del hijo de la viuda de Naín, o de la muchachita, la hija ¿qué era? ¿Centurión? Sí, Tabita. Si queremos utilizar una palabra diferente, podemos decir que estas personas, la muchacha, el muchacho, Lázaro, fueron reanimados, ¿sí? En el sentido de que regresaron a la vida que tenían antes y eventualmente se volvieron a morir. Exactamente. Eventualmente se volvieron a morir. La resurrección de Jesús es diferente. La resurrección de Jesús es, al mismo tiempo que es continuidad con el Jesús de la historia, es Jesús atravesando el umbral de la historia. En la liturgia de las horas, en el tiempo de Pascua, rezamos el Señor ha resucitado, aleluya, aleluya, el que por nosotros colgó del madero, aleluya, aleluya. El mismo que estaba colgado del madero de la cruz es el mismo que está resucitado. Hay una continuidad, es el mismo Jesús. Pero a la vez hay una discontinuidad, porque Jesús no regresó a su vida terrenal. Jesús cruzó el umbral de la muerte, pero hacia el otro lado. No para regresar a donde estaba antes, sino para llegar a la plenitud de la vida. La resurrección de Jesús, pues, es algo que nosotros tampoco hemos experimentado y que solamente nos podemos imaginar. Jesús nos dio algunas claves en estos 40 días que se apareció a los apóstoles, ¿verdad? Jesús no lo reconocían inmediatamente, entonces el aspecto no necesariamente era el mismo. Jesús tenía que dejarse reconocer, no era automático. Jesús podía entrar en lugares que estaban cerrados, las puertas cerradas no significaban nada para él. Jesús comía, Jesús tenía las marcas de la pasión para demostrar la continuidad. Soy el mismo. Platicaba. Pero lo más importante de Jesús resucitado es que Jesús es capaz de darnos el Espíritu Santo. Ya lo había dicho en la última cena, espérense, ya viene, va a llegar. El Espíritu Santo va a venir y les va a recordar todo lo que yo les he dicho. Pero espérenlo. Todavía no, pero ya merito, ya merito. Y el día de la resurrección, cuando llega Jesús con sus amigos, les dice, la paz esté con ustedes, y luego sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. Espíritu es una palabra que en griego y en arameo se dice ruach, que quiere decir aliento. Entonces el soplar sobre ellos es darles su aliento. Quiere decir que el aliento de Jesús es el Espíritu Santo. La manera en que Jesús comunica su espíritu es comunicando su aliento. Y el aliento es la vida. Cuando leemos el Génesis, la historia bonita de la creación, la segunda, Dios hizo un monito de barro, ¿verdad? Y le sopló en la nariz un aliento de vida, un espíritu de vida. Entonces, el Evangelio de Juan quiere retomar esa idea y decir, ahora nos está soplando Jesús, pero una vida nueva en el espíritu. La vida de Él, la vida resucitada. Eso es lo más importante de la resurrección de Jesús, que ahora Jesús es capaz de comunicar el Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu puede venir y recordarnos todo lo que nos enseñó Jesús. Y dice Jesús, las cosas que yo hago, ustedes las van a hacer mejor, ustedes van a hacer más.
Porque el Espíritu va a estar con ustedes, porque yo voy a estar con mi Padre, porque yo voy a estar con ustedes, porque el Padre va a estar con ustedes, porque todos vamos a ser uno. Ese es el misterio pascual completo. Nosotros lo celebramos y lo entendemos como si fueran momentos separados. La resurrección, la ascensión y la venida del Espíritu Santo. Pero realmente es el mismo suceso. La consecuencia para nosotros de la resurrección de Jesús es que Jesús nos puede dar el Espíritu, como lo hizo en Pentecostés, como lo hizo el día de la resurrección, soplando sobre los apóstoles, como lo hizo el día de nuestro bautismo. Y Jesús, al cruzar el umbral de la muerte, pero hacia el otro lado, Jesús entra en el plano divino con toda su humanidad, de manera que cuando Jesús regresa a Dios, Jesús había venido de Dios, porque se había vaciado de su condición divina para encarnarse del Espíritu, por obra del Espíritu Santo en el vientre de María, ¿no? Entonces Jesús había venido del cielo. Cuando Jesús regresa, no regresa nada más como Dios. Regresa como verdadero Dios y como verdadero hombre. Y dice, y está sentado a la derecha del Padre. El sentarse a la derecha de alguien es tener el lugar de honor. Si yo le digo a alguien, siéntate a mi derecha, le estoy dando el honor máximo que yo le puedo dar. Entonces, si el Padre le dice a Jesús, siéntate a mi derecha, el Padre le está dando a Jesús el honor máximo. Pero a Jesús no nada más Jesús Dios, a Jesús hombre también. Entonces en el trono de Dios está sentado un ser humano. Todo esto junto, la vida nueva, el que el ser humano esté sentado en el trono de Dios y que los seres humanos podemos recibir el Espíritu Santo, ese es el misterio pascual de Cristo. Que por su muerte y su resurrección, estas consecuencias nos son entregadas a nosotros. Vida nueva, destino para siempre al lado de Dios y el Espíritu Santo para Son llevarnos los regalos que nos deja con su muerte y su resurrección. y su resurrección, exactamente. Una pregunta, a lo mejor está no muy dentro de este tema, pero por ejemplo, todos bautizados o no bautizados tenemos el Espíritu Santo. Uf. Porque La respuesta oficial de la iglesia es esta. El bautizado ha recibido el Espíritu Santo. El no bautizado no sabemos porque no está bautizado. O sea, lo que Dios le entregó, le encomendó a la iglesia como el instrumento para llenar a alguien del Espíritu Santo es el bautismo. ¿Sí? Entonces, si la iglesia no ha tenido la oportunidad de bautizar a esta persona, la iglesia no puede decir si esta persona tiene o no tiene el Espíritu Santo. La iglesia sí dice, y esto es oficial, que todas las cosas buenas que haya en una persona, aunque sea de otra religión, tienen a Dios como su origen. Y que el Espíritu Santo que nos da en la Iglesia Católica la plenitud de los medios de salvación, también está actuando en otras iglesias y en otras religiones. Cualquier cosa que haya de bueno, cualquier cosa que haya de verdadero, es un fruto del Espíritu Santo. Y es evidencia de que el Espíritu Santo está trabajando ahí. Entonces, si tú conoces a una persona que es buena, que vive para servir a los demás, que es honesta, que practica la justicia, que es compasiva, estás viendo los resultados. No podemos decir, no, eso no es del Espíritu. Pues entonces, ¿de quién es? Entonces, ¿de dónde viene? Entonces, la iglesia no puede afirmarlo oficialmente, pero la iglesia dice, no se hagan bolas, todas las cosas buenas vienen del Espíritu Santo.
Y todas las personas buenas son buenas porque han recibido esa bondad del Espíritu Santo. Y termina el credo, esta sección de hablar de Jesús, diciendo, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Quiere decir que la historia no es un camino en círculos donde vamos repitiendo los mismos errores de siempre, a lo mejor en diferente estilo, con diferentes vestimentas y con diferente tecnología, pero los mismos errores de siempre, los mismos. A veces que pareciera que es así, pero la historia no es una rueda que da vueltas y vueltas. La historia tiene una dirección, tuvo un principio y tiene un destino. Aquí hablamos de fin, pero no fin como final, sino de fin como propósito. ¿Cuál es el fin de llevar el carro a mantenimiento? Pues el fin es que no se me descomponga, ¿verdad? Que siga trabajando bien, que siga consumiendo gasolina como debe de consumirla, etc. Entonces, el fin de la historia, el fin del mundo no es que se acabe, es que llega a su propósito. El propósito de esta vida es enseñarnos a amar, porque estamos hechos para el amor. Y cuando hayamos cumplido con ese propósito, con ese fin, pues podemos ir a la vida definitiva, que es la vida eterna con Dios y con los demás que han abierto su corazón al amor transformador de Dios. Entonces, va a llegar un momento en que la historia llegue a su fin, no a su final, sino a la realización de su propósito. ¿Sí? Entonces, por eso dice el credo que el reino de Jesús no tendrá fin. ¿Por qué? Porque el reino de Jesús es el fin. El reino de Jesús es el propósito. Que el corazón de Jesús, con todo ese amor, con toda esa compasión, con todo ese deseo de paz y de unidad y de vida, que ese corazón reine en todos, ese es el fin. Y sí, va a llegar un momento en que este mundo va a dejar de ser necesario. Va a llegar a su fin, que es el reino. ¿Sí? ¿Cuándo va a ser eso? Nadie sabe. A la gente le encanta hacer circos, maromas, teatros, cálculos matemáticos y agarrar la Biblia y voltearla para arriba y para abajo y contarle las páginas y cuántas letras H tiene la Biblia. Y eso nos va a dar la fecha exacta de cuando viene Jesús. Nada de eso es cierto. Yo todavía sigo esperando mis 3 días de oscuridad. ¿Dónde carambas están? Puras mentiras, puras patrañas, puros inventos. Como dice mi amiga la del tianguis, puras creencias de gente y pues a lo mejor en el próximo pensante, sí. hay otra chance. Sí, pues, o pero sea. está hablando de un fin. Sí. Ok, para nosotros los que ya nos dejamos de este mundo, es el fin de uno, ¿verdad? Claro. Pero no me voy a, o sea, si yo no creo en la muerte, porque no me voy a morir para siempre, bueno, si no hice nada malo. No creemos en la vida eterna por lo que nosotros hacemos, creemos en la vida eterna por lo que hizo Jesús. Por fe, por creer en Dios, por su promesa, yo voy a vivir para siempre. Exacto. Yo no me voy a morir, voy a vivir para siempre, aunque me
vaya. Aunque este cuerpo termine su trabajo y O sea, este cuerpo llegó a su fin, que el fin de cumplió ese su estado- propósito, que es que yo aprendiera a amar. Y cuando ya eso ya, pues ya este Y cuerpo... ahí llegó mi encuentro con Jesús, con Dios. Exacto, exacto. Ahora, el cuerpo no va a ser destruido para siempre tampoco, porque creemos en la resurrección. Creemos que el ser humano, como ser físico y espiritual, es así como Dios lo quiso crear. Entonces, así como Jesús resucitó con un cuerpo, así también nosotros vamos a resucitar con un cuerpo. Ahora, lo que está diciendo Marta, una vez que yo me muera ya me voy a encontrar con Jesús, pero te puedes encontrar ya desde ahorita. Ah, claro. No como vas a esperar. Si nosotros pensamos que el cielo es vivir con Jesús para siempre, pues si empezamos a vivir con Jesús acá, empezamos a vivir el cielo desde ahorita. Sí, porque tenemos el soplo de vida día a día. Por eso decimos Porque Él que está con nosotros. el camino hacia el cielo ya es el cielo, Porque Él es el camino. porque Jesús es el camino. Entonces, si vamos caminando con Jesús, pues ¿cuál es la diferencia de caminar con Jesús aquí o estar con Jesús allá? No hay gran diferencia. Ya mi experiencia de aquí empieza a parecerse al cielo. Y al revés también funciona. Si mi experiencia de aquí es alejarme de Jesús, rechazar el amor, la paz, la compasión, la misericordia, pues ya desde aquí estoy viviendo el infierno, que es la separación definitiva de Dios. ¿Ya? Así como el camino al cielo es el cielo, también el camino al infierno ya es el infierno. Y los que no creen, pues no creen. Como dice mucho que a veces me preguntan cuál es el reino del cielo existe, pero luego un padre contestó que dijo, el reino lo tenemos aquí, la cosa que tú lo Sí, las dos cosas son ciertas. El reino de Dios es lo que decimos del reino de Dios es ya, pero todavía no. Ya en el sentido que lo podemos empezar a saborear y a degustar y a experimentar aquí, pero todavía no en su versión definitiva, porque aquí todavía nos ata el tiempo, las necesidades, nuestras debilidades, etc. Cuando lleguemos a los brazos del Padre, ya no nos va a detener nada de eso. Vamos a tener la plenitud de lo que aquí a lo mejor podemos tener una probadita. Entonces, por eso decimos el reino No tenga ya, pero todavía no. No tengas miedo, yo tengo miedo, pero miedo de qué, dice, no sé de qué, pero tengo. No, pero ¿Miedo a morir o qué? O yo no sé lo que dice, Ay, Dios. Es natural tener miedo a la muerte. Esa es la gran consecuencia del pecado original. Incluso podemos hacer el argumento de que todos nuestros pecados son un intento de burlar a la muerte. La soberbia, por ejemplo, es un intento de decir la muerte es menos que yo soy más. La gula es un intento de decir voy a comer tanto que no me voy a morir de hambre. La lujuria es un intento de decir la muerte no me va a dejar sin hijos, voy a tener muchos hijos para... O sea, todos los pecados pueden de alguna manera trazarse a un deseo, aunque sea inconsciente, de vencer a la muerte, porque la muerte es el enemigo grande, la muerte es el enemigo real del ser humano, y por eso es el enemigo que Jesús tenía que derrotar. Entonces, si la muerte está derrotada, pues ya no tengo yo que demostrarle nada a nadie, ya no tengo que, o sea, si este cuerpo deja de funcionar algún día, pues está bien, o sea. sí, lo que pasa es que así le dije a mi esposo porque comí mucho y sentía desesperación y le dije tengo miedo porque siento que Ah, bueno, ese es otro. me agarró una
como comer y comer, gula, Sí, ¿no? sí, Gula. Pero el culiao no coma mucho. Y dije yo, pero ¿qué me está pasando? Digo, ya será que me voy a morir. La última cena no funcionó así. Sí. Y yo me le acerco a él y le digo, tengo miedo. Dice, Pero ¿qué así se me hiciste? acercó así ¿Qué hasta hiciste? digo, ella me da Le miedo. digo, pero no le quería decir que había comido mucho. Ya ves, tú no sabías por qué tenía miedo. Nos vamos full. Muy bien. Vamos a dejar el tema aquí y lo vamos a retomar dentro de 3 semanas. ¿Por qué? Porque dentro de una semana es 10 de mayo, es Día de las Madres, vamos a festejar a las mamás. Mari Montes se va a poner en contacto con ustedes para ver